Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ojo con este dato XL. Primero, quiero pedirles mil disculpas porque he descuidado bastante el canal diario, digamos, ¿no? El Ojo con este dato, que son estos shorts y estos videos pequeños que yo publicaba o procuraba publicar día a día en el canal de TikTok y en los shorts de YouTube. Les pido mil disculpas, he estado un poco sobrecargado con algunos trabajos y algunos proyectos periodísticos de los cuales también les voy a contar pronto y he descuidado un poco, ojo con este dato, pero no quiero descuidar este espacio de los viernes que sí me parece importante y sobre todo en estas fechas. El domingo es 28 de julio, el segundo 28 de julio de Dina Boluarte al frente del Ejecutivo, y la pregunta es, ¿qué no debemos esperar de este discurso de 28 de julio? Lo que sí quisiéramos esperar todos es que no dure las 3 horas que duró el 28 de julio pasado. Y precisamente para conversar de este tema y un poco para analizar la situación y la coyuntura a varios niveles, hemos conversado con Joseph Dager, historiador y politólogo, para analizar un poquito la situación que estamos viviendo. Acompáñenme a ver la entrevista. Bienvenido a Ojo con este dato XL. No, al contrario, muchas gracias a ti, Paco, por la invitación y encantado de conversar contigo como siempre. Bueno, este domingo, Joseph, es 28 de julio, el segundo 28 de julio de Dina Boluarte. Y la pregunta, yo creo que ya no es qué esperas de este 28 de julio, sino qué no debemos esperar que pase este 28 de julio, el segundo 28 de julio de Dina Boluarte. Bueno, esperemos un discurso más corto, ¿no? Para empezar. Esperemos un discurso más corto que el del año pasado. A ver, yo no espero grandes anuncios, creo que no van a haber grandes anuncios, creo que tampoco van a haber grandes cambios. Me parece que lamentablemente va a ser un discurso un poco vacío de contenido, ¿no? Pero probablemente con intenciones de llenarlo de frases quizás patriotas o patrioteras, aprovechando la fecha del bicentenario que ciertamente se acaba en el 2024. Seguramente habrá un llamado a la unidad nacional que ya ha hecho antes, pero dificulto que puedan venir cosas que uno necesitaría como país, como nación, como ciudadanía, que es un verdadero reconocimiento de aquellas cosas que no se han hecho bien o que se han hecho derechamente mal, y de algunos gestos políticos que nos hagan pensar que el Ejecutivo y que la presidenta está pensando de manera distinta de lo que ha demostrado en los meses y bueno, ya año que lleva en el gobierno, ¿no? Probablemente se vaya a ir un poco por el lado de la PEC, que es más o menos su salvavidas para este 2024, y según algunas fuentes también va a hablar de los resultados, entre comillas, de su viaje a China, ¿no? Todo lo relacionado con el puerto de Chancay, que de alguna manera se ha convertido, por lo menos desde la narrativa, en una suerte de caballito de batalla de ella, ¿no? Como la obra que va a quedar cuando ella se vaya y deje de ser presidenta, ¿no? No, no dudo que esto sea así. Lo que pasa es que no creo que esto sea un gran anuncio, ¿no? Es muy probable que vaya por el AP, que es muy probable que insista en aquellos logros que se habrían obtenido en China. Lo que pasa es que eso no es suficiente para negar cifras objetivas respecto del aumento de la pobreza que ha sacado el INEI. Eso no puede negar cómo más bien lo que sí sigue en aumento es el riesgo país, es decir, la imagen como internacionalmente somos vistos como menos institucionalidad y por lo tanto más riesgo de invertir en el país. Y claro, estas intenciones de, digamos, ser confiables internacionalmente, se vienen abajo con toda la narrativa, principalmente del Congreso, pero que el Ejecutivo apoya,
en contra, digamos, de seguir formando parte del sistema interamericano de derechos humanos, de apoyar esas iniciativas de eliminar los delitos de lesa humanidad, ¿no? Es decir, estas iniciativas van en contra de la imagen internacional del Perú, de manera que aquellos esfuerzos porque la economía marche muy bien, que quiere ella como narrativa vender respecto de la PEC y de la China, se chocan contra esta pared, ¿no? Ujú. Y como suele suceder en el gobierno de Dina Boluarte, esto está plagado de contradicciones, ¿no? Mientras ella trata de resaltar los logros internacionales, digamos, o los logros que tiene de cara al extranjero, ¿no? Tiene un canciller que ha sido absolutamente impertinente en varias oportunidades desde el punto de vista diplomático, con declaraciones desafortunadas en la casa de los embajadores de los países que lo habían invitado, ¿no? Lo cual es en diplomacia sumamente grave y sumamente, digamos, desatinado, por decirlo menos. Pero yo diría, Paco, más que desatinado, es inaceptable, ¿no? Sí, irresponsable, ¿no? Es inaceptable en un político, es inaceptable en un líder de opinión, pero ya es inimaginable en un canciller, ¿no? Es inimaginable que un canciller vaya a la fiesta nacional de un país para portarse majaderamente en su discurso, al cual se lo invita para portarse majaderamente. Es como que tú invites a alguien a tu casa, le des la palabra en la cena y en la cena hable mal de tu familia, ¿no? Es decir, es una cosa inimaginable. Por supuesto, esto que en la vida de todos los días nos resulta imposible de creer, más aún en términos diplomáticos y en términos de relaciones internacionales. Lo curioso es que el canciller hace esto para defender no un proyecto del Ejecutivo, sino que un proyecto del Congreso, ¿no? Esto demuestra que no solamente estamos enfrente de una alianza que gobierna, Ejecutivo-Congreso, sino que en esa alianza quien tiene la batuta, quien tiene el mando, es justamente el Congreso, ¿no? Y hablando del Congreso, Joseph, mañana son precisamente las elecciones de la nueva mesa directiva y todo hace indicar que Eduardo Salguana va a ser el próximo presidente del Congreso, ¿no? Bueno, eso es todo un símbolo, ¿no? Es todo un símbolo de cuáles son los poderes que están en el Congreso, de cuáles son las fuerzas que están ahí, digamos, dominando el Congreso. Porque claro, uno dice, ¿qué mensaje está enviando el legislativo a la población? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de esas candidaturas? ¿Qué intereses está representando Eduardo Salguana? ¿Qué pensarán, digamos, la minería ilegal, por ejemplo, respecto de este tipo de candidaturas? ¿No? Tenemos un Congreso que es un Congreso, creo yo, nunca visto antes en nuestra historia republicana. Siempre, por supuesto, los poderes fácticos o los intereses particulares han estado detrás del Congreso tratando de meter sus propios intereses, pero en la cantidad y en el número que lo estamos viendo ahora, yo creo que es algo completamente inédito, ¿no? Tenemos un Congreso al que no le importa su legitimidad, no le importa su popularidad y no le importa su representatividad, ¿no? Y entonces esto en términos de conservar el sistema democrático es algo que nos debe llamar a reflexión y que nos debe preocupar. Ahora, pasando a otro aspecto de este 28 de julio, ¿qué debemos esperar de la calle? Se habían anunciado una serie de movilizaciones, sobre todo en Lima, pero pareciera que estas están desinflándose de alguna manera, ¿no? Algunas de las organizaciones, los movimientos provinciales o regionales que estaban promoviendo precisamente las movilizaciones de 27, 28 y 29, se han echado para atrás y ya no hay por lo menos un elemento que movilice a las personas, ¿no? Aunque ha habido una interesante movilización el último fin de semana
a la cual no se le está prestando la suficiente atención desde mi punto de vista. Estoy plenamente de acuerdo contigo en las dos ideas que has mencionado. En primer lugar, parecía que el 28 íbamos a tener una presencia de protestas y de manifestaciones un poco mayores de lo que aparentemente va a resultar siendo, aunque en efecto hemos tenido una que hay que prestarle un poquito de mayor atención a lo que ha sucedido. Pero pareciera que en líneas generales todavía no termina de prender, digamos, la mecha como para que la población se manifieste en términos en los que antes se ha manifestado. Pero Pero yo quisiera ahí decir, yo sé, por ejemplo, perdóname, sí, continúa. sí, pero yo quisiera decir dos cosas. La primera es que no es tan cierto que durante estos años la población no se haya manifestado. Yo creo que se ha manifestado fuertemente en diciembre del 22 y en enero del 23. Fueron marchas muy numerosas y por momentos tuvimos 20 regiones del país que estaban protestando. Lo que pasa es que esas marchas no las entendimos bien en Lima, no quisimos empatizar con ellas, de hecho no empatizamos con ellas y las interpretamos más como una suerte de producto de infiltrados, como si los infiltrados, digamos, pudieran ser capaces de articular esa cantidad de protestas sociales. Y por supuesto yo creo que eso terminó frustrando ese tipo de protesta y ese tipo de marcha. Y por otra parte, creo que en Lima, en las zonas urbanas, no lo olvidemos, es donde más ha aumentado la pobreza, creo que en Lima el día a día nos tiene un poco, digamos, apresados a todos, ¿no? Nos tiene atrapados a todos y el miedo, porque la represión no ha sido cosa poca, ¿no? La represión ha estado ahí presente. Ahora, el historiador Jorge Basadre estudia el fenómeno de la multitud en la historia del Perú y Basadre nos dice algo interesante. Nos dice, lo que ha solido suceder en la historia del Perú es que las multitudes se manifiestan de vez en cuando. Están permanentemente calladas y se manifiestan de vez en cuando. Y cuando se manifiestan, suelen ser manifestaciones muy grandes y muy violentas. Esto no es un deseo, por supuesto, ¿no? Esto es una descripción de lo que dice un historiador de la República. Yo creo que esa gran manifestación que podría ser violenta es algo que podría llegar a ser. Falta que ocurran algunos elementos articuladores, por ejemplo, dos o tres liderazgos regionales o nacionales que todavía no terminan de aparecer, o que algunas de las cosas, algunas de las barbaridades que está haciendo el Congreso terminen de afectar más transversalmente. Yo creí, por ejemplo, que esta ley en contra de los movimientos regionales podía ser el gran aglutinador. No lo ha sido, Claro, no lo ha sido hasta ahora, pero quién sabe lo que pueda suceder en los próximos meses. claro, porque, digamos, en los últimos meses de este segundo año de Dina Boluarte hemos asistido a una serie de situaciones bastante graves, ¿no? Para empezar, los 50 muertos de las manifestaciones del inicio de su régimen, ¿no? Y la situación con los Rolex, la situación del hermano que usa recursos públicos para eh, no construir su propio partido y una serie de escándalos que han ido sumando, pero no han ido aprendiendo, ¿no? La indignación de la gente. Lo que pasa tal vez, Paco, es que la gente está tan harta, tan cansada, tan espantada de lo que ocurre, que de repente ya la indignación no alcanza, ¿no? Cuando pasan tanta cosa, eh, pues ya quizá más que indignación, ya lo que queda es el hartazgo, ¿no? Mi esperanza, por supuesto, es que si no llega a haber, digamos, alguna prueba palpable de este rechazo a esta alianza
gobernante en los próximos meses, por lo menos el rechazo se vea en la votación, ¿no? Yo creo que ahí la ciudadanía, ahí todos los peruanos en el 2026 tenemos la gran posibilidad de decirle a estos políticos que no los queremos. A estos políticos que se aprobaron la reelección ellos mismos, para ellos, sin tomar en cuenta lo que dijimos nosotros en un referéndum, a estos políticos decirles, a ninguno lo reelegimos. Y yo creo que ese sería un mensaje potente de la ciudadanía hacia estos líderes políticos. Sí, yo creo que es importante porque además en las próximas elecciones, sean cuando sean, van a ser con una cantidad de candidatos que probablemente nunca antes hemos visto en nuestra historia. Hasta el momento se cuentan 30 partidos que pueden participar. Esa cédula va a ser una sábana probablemente y Y, falta y, todavía un tiempo para que se inscriban algunos más. Así es, faltan, creo que están todavía más o menos unos 15 en la lista, entonces podríamos tener una cantidad impresionante, impresionante, y eso por supuesto va a tener como consecuencia un Congreso tanto más fragmentado que el que hemos tenido hoy y vamos a tener unos resultados, por lo menos en primera vuelta, con los dos primeros candidatos que van a representar seguramente al 20% o algo más de la población. Y eso atentará contra la representatividad del sistema democrático y de los políticos. Y esto es un problema, porque no solamente tenemos un problema de popularidad, es decir, esta alianza gobernante tiene 4 o 5%. Eso es otra cosa nunca antes vista en nuestra historia, ¿no? En el primer gobierno de Alan García, con toda la hiperinflación, con el terrorismo, con todas las cosas que ocurrían en ese momento, Alan creo que llegó al 7% u 8% de popularidad. Toledo en su peor momento no bajó del 8%. Dina Boluarte tiene el 4 o 5% y el Congreso que gobierna con ella igual, ¿no? Es decir, es una falta de legitimidad, de popularidad enorme, pero también de representatividad, porque en los últimos años lo que suele suceder es que el partido gobernante en la próxima elección prácticamente desaparece, ¿no? Prácticamente no tiene representatividad en el Congreso y prácticamente no tiene líderes políticos que estén en la escena política. Y eso es porque nuestros partidos políticos no son partidos políticos de verdad, son cascarones que están por ahí, son coaliciones de independientes, dicen los teóricos, ¿no? Y claro, en esa medida no les importa lo que hagan, porque más o menos piensan que de repente ya no llegan, ¿no? El ministro hace lo que le digan, porque su carrera política va a terminar allí. Una de las cosas importantes de tener personas que se dediquen a la política, que hagan de la política su profesión, eso que ha sido tan criticado por el fujimorismo, pero una de las cosas importantes es que cuidas lo que haces, ¿no? Es que, porque si no, no sigues allí, ¿no es cierto? Es un poco lo que todos hacemos con nuestro trabajo, ¿no es cierto? Ujú. Cuidamos nuestro trabajo, porque ese es nuestro trabajo. El gran problema de ahora es que finalmente tú ves a ministros defendiendo a la presidenta y no solo defendiéndola, sino diciendo barbaridades y quemándose, ¿no? O sea, esos ministros no van a tener ninguna oportunidad política el día de mañana y no les importa porque saben que no la van a tener, ¿no es cierto? Y probablemente lo mismo se puede aplicar a los congresistas, ¿no? Que tienen que aprobar una reelección, pero vamos a ver cuántos la consiguen. Sí, eso es muy cierto, ¿no? El Congreso además está de alguna manera desatado, ¿no? En los últimos meses lo hemos visto actuar de manera desenfrenada, actuando incluso con cambios constitucionales por los cuales no ha habido ni el más mínimo respeto a los mismos procesos internos del Congreso, ¿no? Ha sido verdaderamente escandaloso y van más de 50 artículos de la Constitución que se han cambiado sin la más mínima consulta con la ciudadanía, ¿no?
sin la más mínima consulta, sin la más mínima reflexión y probablemente en muchos casos sin el más mínimo conocimiento de los congresistas sobre el fondo de lo que estaban votando. Ya hemos escuchado más de una vez a congresistas declarar, más que declarar, escapárseles alguna frase diciendo no sé por lo que estoy votando, pero estoy votando, ¿no? Y esto es probablemente porque los congresistas están respondiendo a otros intereses, quizás a intereses que los ayudaron a llegar a donde están, quizás a intereses que se representan como hoy voto por ti, mañana votas por mi proyecto. Es decir, las, las alianzas que tenemos ahora no representan alianzas programáticas, alianzas ideológicas que traten de construir un proyecto, sino simplemente defensa de intereses, ¿no? Así es un congreso, como decía Carmen McEvoy, me parece que era, que es prebendario, ¿no? Y se ve en absolutamente todas las leyes que han aprobado en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Sin duda, ¿no? Incluso ella decía en algún momento que ya pues parecen dementes, ¿no? Es una república demencial, decía ella para referirse al Ejecutivo y al Congreso. Y yo estoy de acuerdo en que eso es lo que parece, pero no son dementes, porque los dementes no saben lo que hacen. Estos saben lo que hacen y tendrán que responder por lo que hacen. Así es. Hablemos de otra cosa que suele ocurrir en los 28 de julio, que son los cambios ministeriales. ¿Esperas algún cambio ministerial? ¿Puede haber algún cambio de ministros a estas alturas? ¿Y serviría de algo algún cambio de ministros, Joseph? Bueno, yo espero y rezo por cambios ministeriales, pero no sé si los haya, no sé si la presidenta entienda que le conviene un cambio ministerial. Quizás ingenuamente yo pueda pensar que siempre sirve de algo airear, siempre sirve de algo traer, digamos, a alguien que quizás pueda pensar de una manera distinta. Eh, pero eh, también habría que ponerse a pensar qué personaje aceptaría en este momento, sin ningún gesto político, como no lo ha dado la presidenta, ser ministro de este régimen, ¿no? Eh, Ahora, yo creo que la presidenta parece estar bastante cómoda con sus ministros, pese a que sus ministros, yo creo que han dado clara demostración que quizá le hacen la competencia en mucho al gabinete de Castillo respecto de la mala gestión, ¿no? Bueno, la valla estaba bastante baja, dicho sea de paso. Salgamos un poco de la política, Joseph, y toquemos un tema que es importante, pero como decía Mafalda, ¿no? A veces lo urgente no deja tiempo para lo importante. Hablamos del Archivo General de la Nación, que creo que está en serio peligro y creo que es un tema del cual deberíamos hablar mucho más. Sí, muchas gracias por tocar el tema. Yo creo que es un tema importantísimo, un tema del que tenemos que seguir hablando. Eh, como, como tú sabes, el Archivo General de la Nación ocupa el sótano y el primer piso del Palacio de Justicia y lo ocupa hace 80 años. El Palacio de Justicia, el Poder Judicial le ha hecho un juicio al Archivo General de la Nación y le ha ganado el juicio. Y le ha ganado el juicio y le ha dicho tienes que desalojar. Claro, era bien difícil que el Poder Judicial no le gane el juicio al Archivo General de la Nación, siendo juez y parte. Esto es algo que viene de muy atrás, no es algo nuevo. Este juicio probablemente haya durado unos 4 o 5 años. Y esto demuestra el poco interés que le damos desde el Estado peruano a nuestros papeles, a nuestra memoria. Porque claro, el ministro de ese momento, al saber que el Poder Judicial le hizo un juicio al Archivo General de la Nación, inmediatamente lo que debió hacer es empezar la construcción del local.
¿no? Porque el terreno lo tienen. Y porque ese ministro tenía que ser plenamente consciente que no había forma de ganarle al Poder Judicial. Pero bueno, no se hizo, ganó el Poder Judicial, ha llegado la orden de desalojo y en este momento es absolutamente descabellado pretender desalojar 150 millones de documentos históricos. Es absolutamente imposible. Yo no puedo entender cómo la ministra de Cultura, Urteaga, y el jefe del Archivo General de la Nación, el señor Moró, han firmado un cronograma de desalojo con el presidente del Poder Judicial, Arévalo, porque es absolutamente descabellado. Además, han elegido el peor local elegible, ¿no? O sea, no el mejor, sino el peor. Han elegido un local en el Callao que no tiene ninguna condición para la conservación del patrimonio documental. Estamos hablando del archivo republicano, estamos hablando de documentos que pueden tener hasta 200 años de antigüedad, que los vamos a sacar de donde están y los vamos a llevar al Callao. En el solo transporte ya se van a dañar los documentos, ya se van a deteriorar porque los estamos cambiando de sitio, los estamos cambiando de condiciones de humedad y de condiciones de almacenamiento. Pero además, al llevarlos al Callao, a una humedad mayor, vamos a hacer que se dañen más. Y en el Callao, este local está en una zona industrial, está llena de fábricas de insumos químicos y además muy cerca del aeropuerto, violando todas las normas de la archivística internacional. Se ha alquilado el local supuestamente por 3 años, costándole al Ministerio de Cultura y al Archivo General de la Nación 12 millones de soles y el traslado cerca de 5. Es decir, estamos hablando de 17 millones de soles. Y yo me pregunto, ¿no es posible que que dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, se pongan de acuerdo y digan, bueno, señor presidente del judicial, espérenos pues 3 añitos más? Ya nos esperó 80. Espérenos 3 añitos. Le vamos a dar 17 millones. En vez de dárselos a un particular, se lo damos al mismo Estado para invertirlo en esto que le va a quedar a usted. Y así mejoramos las condiciones de conservación actuales del archivo. Eso sí, por mientras, la presidenta que autorice al MEF a que empiece a construir el archivo en el Pueblo Libre. El proyecto existe, la unidad presupuestal existe, parte de los recursos existen. Necesitamos la decisión política para ponernos a empezar a trabajar. Fíjate lo contradictorio del tema, que cuando estamos cerrando nuestro bicentenario, el gobierno ha llamado a este año el año de la consolidación, estamos poniendo en peligro la memoria del Estado, ¿no? Porque no es la memoria de todo el Perú, sino es la memoria de estos 200 años. El Archivo General de la Nación, en su archivo republicano, lo que guarda principalmente es la memoria del Estado peruano. El Estado peruano nos está demostrando que no le interesa su memoria. Qué terrible. Terrible, terrible. Y es absolutamente descabellado que eso lo esté apoyando el jefe del Archivo General de la Nación y la ministra de Cultura. Un jefe del Archivo General de la Nación tiene dos opciones: fastidia a la ministra para que lo apoye y le dé el presupuesto y construya, y si no lo obtiene, se va, o no se va, pero digamos, se encadena pues al archivo a ver si lo votan, ¿no? A ver si lo desalojan. Pero aceptar esto, aceptar este traslado, además, tú puedes imaginarte cuánto tiempo tardaría mudar
150 millones de documentos desde el centro de Lima hasta el Callao. ¿Cuántos camiones necesitamos? ¿Cuántas cajas para embalarlo? Es decir, es una cosa, y además tendríamos que hacer un segundo traslado para cuando esté listo el edificio. Otro riesgo, si los mudamos, le quitamos la presión al Ministerio de Economía y ya nunca construirá, nunca dará los fondos para construir el local, ¿no? Eh, y en una carta abierta que varios ex jefes del Archivo General de la Nación le dirigimos a la actual ministra de Cultura, le decíamos que ella estaba ahí y que era su responsabilidad histórica conseguir, dada esta crisis, la oportunidad de poder construir el local del Archivo General de la Nación. Eh, Eso haría que su gestión pasara a la historia, ¿no? O sea, si realmente, digamos, tuviéramos funcionarios y gente dedicada a la política que realmente le importaran estas cosas, se daría cuenta de la enorme oportunidad que tiene de por fin dotar al Archivo General de la Nación de un local y de impedir el enorme riesgo de que se pierda nuestra memoria en este traslado y condenarla a ser depositada en este galpón del Callao. Y que dicho sea de paso, Joseph ya ha sufrido una sistemática depredación de los documentos, ¿no? Hay pruebas de tráfico de documentos de parte de malos funcionarios del Archivo General de la Nación. Algunos fueron procesados por el Poder Judicial, otros no, ¿no? Y hay muchísimos documentos que incluso se encuentran en colecciones privadas en el extranjero. Es verdad, es verdad, es verdad que el Archivo General, desde que nació, en el siglo XIX, 1861, nació como una especie de pariente pobre de todas las instituciones culturales, ¿no? Todas las instituciones culturales siempre han tenido más recursos y sobre todo mayor visibilidad. Obviamente la Biblioteca Nacional tiene libros muy bonitos, muy decorados, con muchos dibujos, muchas cosas, carátulas muy lindas que mostrar. Los museos pues ya ni se diga todo lo que tienen para mostrar, los grandes restos arqueológicos que tenemos también. En cambio, el archivo pues tiene que mostrar papeles, ¿no? Y entonces los papeles como que no se lucen mucho, como que no visten mucho, como que no tienen mucha visibilidad y siempre ha sido la institución a la que menos importancia le hemos dado. Pero resulta que en los papeles está nuestra identidad, en los papeles está nuestra identidad como nación, en nuestros papeles están las diversas actas importantísimas de nuestra historia, como el Acta de Independencia, como el Decreto de la Libertad de los Esclavos, como el primer presupuesto de la nación, como cartas firmadas por los grandes próceres de nuestro país. Pero hay más. El archivo conserva también una serie de registros civiles y una serie de archivos notariales que le permiten al ciudadano de hoy, ya no solamente a la historia, al ciudadano de hoy, poder reclamar derechos, poder pedir copias de escrituras o al ciudadano de hoy poder pedir el registro de sus ascendientes que vinieron al Perú de algún país extranjero. Todo eso está en el Archivo General de la Nación, todo eso se puede consultar hoy. Si se va al Callao, ¿quién lo va a poder consultar? ¿Quién lo va a poder pedir? No es solamente un asunto de eruditos y de historiadores que quieren hacer la historia del Perú. Es un tema de derechos, es un tema que afecta al ciudadano. Eh, pero bueno, lamentablemente, como dije, el archivo ha sido siempre el pariente pobre, nunca ha tenido los recursos presupuestales que ha debido tener. En efecto, han habido malos funcionarios que probablemente han colaborado con alguna pérdida de la documentación. Cuando yo tuve el honor de ejercer la jefatura del Archivo General de la Nación hace muchos años atrás, yo decía, discúlpenme, pero los documentos no salen solos, ¿no? Sí, no, no caminan saliendo solos. Fui
demandados allí con algunas demandas, por supuesto, de la gestión, pero es así, ¿no es cierto? Y por supuesto, seguramente también hay algunos coleccionistas que quieren tener algunas firmas. El tráfico del patrimonio también se ve en los documentos, ¿no? Ujú. Eh, entonces, urge también un local con todas las seguridades para evitar que esta predación siga ocurriendo. Además, ¿te imaginas, Paco? Se imagina tu público cuánto podría perderse en el traslado? Sí, terrible. Joseph, muchas gracias. En verdad, gracias por esta conversación y por estas reflexiones importantes en esta fecha que nos toca vivir nuevamente como peruanos en medio de una crisis, una más de nuestra historia. Así es, muchísimas gracias a ti, Paco. Felices fiestas y como siempre, de las crisis tratemos de sacar oportunidades. Muchas gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí y recuerden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les recuerde cuando publiquemos un nuevo video. Les prometo que pronto voy a estabilizar mi agenda para retomar y publicar, ojo con este dato diario, porque la verdad es que tengo los temas incluso en la agenda, pero no tengo tiempo de grabar y sobre todo de editarlo, porque sí me toma algún tiempo. Y además porque lo quiero hacer bien, porque ustedes se merecen un producto de calidad. Nos reencontramos pronto, la próxima semana, con un ojo con este dato XL, y espero que durante la semana por lo menos publicar uno o dos videitos con información y con datos. Gracias y nos vemos. Chau.